Saludos. En el tutorial de hoy vamos a tratar el tema de la grabadora. La grabadora, el Tyros 5, la tiene en esta parte superior izquierda, esto que indica Audio Recorder Player, y en otros modelos de Tyros pues estará en otra zona del teclado, pero básicamente en todos hará prácticamente lo mismo. Va a grabar y va a grabar con una calidad digital y una calidad excelente cualquier sonido y cualquier instrumentación que esté sonando en ese momento en el Tyros, incluso un micrófono al que le estemos hablando o se esté cantando por él, unido a toda la música que sea capaz de producir el Tyros. Todo lo va a grabar con una calidad excepcional y va a ser una grabación muchísimo mejor que hacer eso mismo con un sonido ambiente. Sobre todo si queremos hacer que el producto de esa grabación pues lo mandemos a un amigo, lo mandemos por correo electrónico, lo mandemos a un grupo que tengamos de WhatsApp o lo compartamos con alguien. Si el sonido es muy bueno, como lo logra la grabación de hacerlo con la grabadora del Tyros, es mucho mejor que grabarlo con un móvil con un sonido ambiente donde no va a ser tan bueno. Entonces, la funcionalidad de la grabadora es bastante simple. Tiene un rec, tiene un play, tiene un stop y a grabar. Pero hay una funcionalidad que no todo el mundo conoce de la grabadora y es que tiene la capacidad de grabar por pistas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que yo puedo terminar mi canción y una vez que la tengo terminada, decir, pues yo quiero añadirle un arreglo. Los arreglos son esas partes que llevan las canciones que las complementan y las mejoran, que en algún momento se producen con un instrumento que destaca o un coro que se le añade o algo que se produce y que nosotros, una vez que estamos tocando la canción y tenemos el teclado ocupado con las dos manos, pues no somos capaces de hacer porque necesitaríamos 4 manos en algún momento para hacer todo eso a la vez. Pero con la grabadora podemos hacer una primera grabación, que puede ser todo el conjunto completo de todo lo que somos capaces de hacer con las dos manos, y luego una vez grabada, añadirle esos arreglos que hacen que quede todavía mejor. Ejemplos de un arreglo añadido, pues puede ser este. Aquí, en este ejemplo que hemos visto, el añadido son 2 pistas. En la parte de abajo, el teclado que sale en la parte de abajo en el vídeo, está la primera pista y luego se ha añadido una segunda, que es lo que ha sonado en el teclado de arriba. El teclado de arriba es simplemente una superposición del vídeo, porque añadimos la pista 1, que es la base, añadimos la pista 2 y el Tyros es capaz de fusionar esas 2 pistas. Pero se pueden fusionar muchas más pistas. Por ejemplo, vamos a ver lo que sería fusionar 4 pistas. Cada trocito de vídeo que vais a ver en este ejemplo, pues es una pista de audio que se puede fusionar perfectamente con la grabadora del Tyros. Vamos a verlo. Pues eso mismo se puede hacer con la grabadora. Por supuesto estamos hablando del audio. Si queremos superponer vídeo, cada vez que añadamos una pista tenemos que grabarnos con la cámara. Pero esa es otra, las grabaciones con la cámara es otra historia. Vamos a hablar de lo que es añadir pistas de audio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a grabar. Porque veáis cómo va la grabadora tiene una serie de botones. Uno de rec para grabar, esto para parar la grabación, aquí para oír la grabación y luego hacia adelante o hacia atrás. Es prácticamente, si recordáis, aquellos botones que tenían los reproductores de radiocassette. Se grababa más o menos como aquí.
Y luego tiene un botón que si lo pulso en pantalla, me va a llevar a su pantalla, donde funciona o donde se ven las funcionalidades de la grabadora. Esto de arriba, que dice File, es el archivo que se está grabando o que se va a grabar. O el archivo que yo coloco aquí para hacerle una grabación de segunda pista donde van los arreglos. Esto de multitrack es la zona para grabar segundas pistas, que lo vamos a ver. Es bastante fácil, lo vamos a ver ahora. Luego tiene una parte de grabación donde nos presenta el volumen de grabación y una parte de reproducción, ¿ves? Como pone play, donde yo reproduzco la canción que acabo de grabar o cualquier canción que sea capaz de sonar en el Tyros, un MP3 por ejemplo, y luego puedo hacer una serie de funcionalidades con ella. Eso ya lo veremos en la parte de reproducción de canciones. Ahora mismo, yo para hacer una grabación de mi canción, lo que es recomendable es ponerlo y pulsar el botón REC y se prepara para recibir la señal de grabación. La recomendación es tocar un poco, ver hacia dónde llega el volumen y ajustarlo a la baja, seguramente, o al alza, dependiendo del volumen de salida que hayamos previsto en el teclado, para que no llegue a la distorsión. Cuando va a llegar a la distorsión se enciende aquí un pilotito rojo en la parte de arriba que nos indica que nos estamos pasando. Se trata de tocar y estar por debajo de eso. Pero para que actúe el volumen de grabación, antes tenemos que accionar uno de estos botones, concretamente el botón REC. Dice el manual del Tyros que si pulso REC y STOP a la vez, aquí en la pantalla se me debe abrir una ventana donde me propondría el nombre del archivo que voy a grabar y en la zona donde lo voy a grabar. Pero eso no ocurre así en el Tyros 5. El Tyros 5 el nombre, el teclado se lo pone automáticamente. Quizá en otros modelos de Tyros anteriores, como los primeros que no llevaban disco duro y el disco duro era opcional, como la grabación se tenía que producir ya en un medio externo, es posible que en esos modelos sí que la funcionalidad de pulsar estas teclas a la vez actúe. Probadlo vosotros, yo lo puedo demostrar con un 5, que es el que tengo, y aquí es automático. En cuanto pulso REC, aquí arriba, le voy a pulsar REC, directamente me ha propuesto un nombre, ese audio 2. Antes le di para probar y salió ese audio 1. Y si yo estoy tocando, me equivoco, paro y le doy a REC otra vez, pues directamente va a poner un 3. Y así va a ir cambiando hacia una nueva grabación, poniendo nombre nuevo, hasta que yo toque y considere que he terminado. Entonces será mi archivo, que luego ya, cuando lo saque del Tyros, yo lo puedo renombrar con el nombre de mi canción. Ahora mismo, si yo toco, como ya está preparado para empezar la grabación, pues puedo ver el volumen que va a llevar. Toco aquí cualquier cosa y ya sí se me levantan los búmetros para que yo vea la intensidad de volumen. Como ya lo he probado, pues voy a bajarlo. Lo voy a poner en un 82, que va bien, no llega al rojo y tal, y me va a ir bien para la grabación. Y como os comenté, esta grabación va a ser por pistas. Vamos a grabar 3 pistas diferentes. Y las 3 pistas las vamos a fusionar. En un ejemplo que podría ser como el que podéis vosotros desarrollar para grabar una canción, después añadirle unos arreglos como segunda pista y unos arreglos más como tercera pista. Vamos a ver cómo se hace. Como tengo la cámara en la mano izquierda y solo me queda libre la derecha, la funcionalidad de la grabación por pistas del Tyros me va a venir bien para montar este pequeño trozo de canción que os voy a enseñar utilizando su funcionalidad. Entonces la primera parte va a ser lo que haría la mano izquierda, la zona de acordes. Para iniciar una grabación hay que pulsar play pause. En el momento que se pulse, la grabación comienza. Y en el momento que comienza, el Tyros empieza a hacer un archivo con un espacio en blanco que irá desde que pulsemos el botón hasta que toquemos la primera tecla.
Entonces, ese espacio en blanco lo voy a hacer adrede porque después lo vamos a quitar. Pero si algún usuario no tiene la posibilidad de usar un ordenador para quitar ese espacio en blanco, pues se trata de pulsarlo y producir el primer sonido lo más rápido posible. En este caso, yo voy a pulsar, voy a esperar un momento para generar ese espacio y me vengo al inicio de la canción. En el momento que finaliza, en este caso mi primera parte, pues pulsamos el stop. Aquí se está generando otro espacio en blanco, para quitarlo luego. Hemos terminado la primera parte de la canción. Si esto fuera una canción completa, tocada con las dos manos, y ya quisiéramos terminarla, tenemos nuestra grabación perfecta. Ya sacaríamos el archivo. En este caso vamos a seguir produciendo pistas para que veáis cómo la genera el Tyros. Este es nuestro archivo que acabamos de hacer y para generar una segunda pista nos tenemos que venir a la zona de multitrack. Pulsando la F. Pulsamos la F, nos va a hacer una pregunta, respondemos yes con la F otra vez y lo que hace en este momento el Tyros es una copia de lo que acabamos de hacer en un archivo oculto que lo va a fusionar con el archivo que va a salir de la segunda pista que grabemos y para grabar la segunda pista tenemos que darle aquí a donde dice sub con la F, lo marcamos como sub y ahora mismo ya lo tenemos dispuesto para grabar nuestra segunda pista. El volumen siempre se va a 90 en cada grabación y yo lo voy a poner en 82, que es el volumen de mi canción, que yo ya la he probado y en 82 va bien. Luego vamos a generar la segunda pista. Para generar esa segunda pista, volvemos a abrirnos a la zona de grabación, pulsamos Rec, aquí ya no se nos va a generar ningún archivo nuevo porque estamos sobre el mismo y generando una más. Y en el momento que puse Play, va a sonar lo que hice de los acordes y sobre esos vamos a poner la mano derecha. Entonces, pulso Play, se va a empezar a reproducir la primera parte de la canción y sobre ella grabo la segunda pista. Primero lo pulsaré, saldrá el espacio en blanco que ya tenía y cuando empiece a sonar, reproduzco y grabo la segunda pista. Vamos a ello. Ha terminado y pulsamos Stop. Ya tenemos la segunda pista y el Tyros está haciendo sus composiciones. Ahora mismo, la primera y la segunda pista, para que formen un archivo solo, las tenemos que unificar. Y eso se hace de la siguiente manera. Nos venimos aquí al botón Mix Down, que es la J. Pulsamos J y llegamos a esta pantalla. Aquí no es necesario tocar nada porque el archivo principal, el que empezamos a grabar, que se llama 03, cuando le pulsemos a que comience el proceso, que el proceso lo que hace es fusionar primera y segunda pista, nos va a decir que si lo queremos machacar. Le voy a dar con el botón G. Le pulso y me dice, el nombre ya existe, ¿desea sobreescribirlo? Si le digo que sí,
lo que va a pasar es que el archivo primero, el que tenía la base de la mano izquierda, me lo va a machacar por el conjunto formado por el primero más el segundo. Le puedo poner otro nombre, pero yo no le encuentro mucho sentido poner muchos nombres para luego tener un montón de archivos. Estoy trabajando con el primero y ese es el que quiero machacar. Entonces le voy a decir yes. Y en este momento el Tyro se va a poner a reproducir las dos pistas al mismo tiempo que las está fusionando y generando un archivo con el contenido de las dos. El archivo que genera es el primero, porque hemos dicho que lo sobrescriba, donde ya pusimos la mano izquierda. Ese se va a transformar en dos pistas ahora. El proceso, como veis, es en tiempo real. Lo que tarde el audio que hemos fabricado es lo que va a tardar el proceso. Y si grabamos 3 pistas, pues tenemos que hacer el proceso 3 veces y durará el tiempo de cada pista a la hora de grabarlo. Es un proceso que nos puede parecer lento y pesado, pero si no se dispone de un ordenador que sería más rápido, pues esto es la manera de hacerlo. Ha terminado, va llegando al final, eso es un espacio en blanco, hecho a propósito, ya lo veremos por qué, y ha terminado. Vemos que la grabadora está apagada, finalizó, y ahora, para ver si vamos bien, vamos a tocar el botón Exit, nos vamos a salir y vamos a irnos con la A a buscar el archivo con el que estamos trabajando, que es el audio 3, siempre ha sido ese, y lo vamos a probar a ver si es verdad que tiene las dos pistas. Primero su espacio en blanco, hecho a propósito, porque lo quitaremos luego. Comienza a sonar. Correcto, estas son las dos pistas. Pues ahora vamos a añadir una tercera. Seguimos trabajando con él. Le damos a Exit para llegar a la grabadora. Y lo mismo, multitrack, botón F. La pregunta, siempre yes y yes. Hace su proceso de copia. Estamos trabajando con un archivo pequeño porque estoy grabando un trocito de prueba, pero cuando esto sea una canción de 4 minutos, pues tardará un poquito más. Ya lo tenemos. Nuestro volumen, nos vamos a el 82 que teníamos programado y ya lo tenemos previsto. Pulsamos en Sub, muy importante, si no se hace esto, la pista tercera no funcionaría en la fusión, y ahora ya lo tenemos todo puesto. Muy importante, Sub y el volumen, todo ok. Bien, pues volvemos a repetir el proceso, y esto se puede hacer tantas veces y con tantas pistas como queramos. Unimos de 2 en 2. Rec, play, pause. Bien, espacio en blanco, comienza el sonido y ahora le añado. Supongamos que me acabo de equivocar. Me he equivocado, supongamos. Bien, pues yo cortaría, ¿verdad? Y ahora, para que veáis que esto se puede repetir tantas veces como haga falta hasta que la pista salga bien, aquí tenemos un botón, el botón G, que dice Undo Rec Data. Pues eso lo que hace al pulsar es eliminarle esa última parte que he querido añadir. La elimina. Y así lo podéis intentar todas las veces que haga falta hasta que os salga. Pero el botón que hay que pulsar es el botón Undo, que cuando se pulsa se transforma en un botón distinto en el mismo sitio que se llama Redo. Y Redo lo que hace si lo pulsáis es volver a rescatar el error que teníais. Lo intentamos otra vez. Rec, play, pause. Espacio en blanco y añadir la pista. Terminó. Pues nos venimos aquí y pulsamos Stop. Bien,
Ahora vamos a fusionar esta última con las otras dos. Mixdown, botón J. Pulsamos y ahora aquí ya he terminado mi canción, no le voy a añadir más arreglos. Yo aquí podría elegir grabar directamente a un pendrive. Si le pulso aquí en el botón C, se me abrirá para buscar el disco duro y lo puedo grabar en otro sitio. Puedo grabar directamente a un pendrive, lo cual vendría bien porque como luego me voy a ir al ordenador a quitar los espacios en blanco y tal, pues me lo llevaría ya. Pero en las pruebas que he hecho cuando grabo a pendrive, muchas veces me da un problema. Me dice que el pendrive está ocupado, me da problemas. Y en el disco duro nunca me los ha dado. Entonces yo prefiero luego copiar y pegar en el pendrive porque no se tarda nada. Entonces lo voy a dejar estar y el nombre voy a seguir machacando el mismo, que ya sé que al intentarlo tantas veces me ha salido bien y no voy a tener problemas cuando haga esta grabación, ¿no? Le doy a Start, botón G y Yes para que sobrescriba el archivo que estoy incrementando. Y otra vez las mismas, se va a poner a sonar mientras lo fusiona. Aquí tenemos las dos pistas y aquí está la tercera. Las dos se están fusionando en el archivo que está haciendo, que está sobreescribiendo el archivo 3, que es el que llevamos desde el principio añadiéndole primero esta, luego esta y luego el coro que hemos hecho aquí otra vez. Tarda el mismo tiempo que la canción, el proceso. Terminó, muy bien. Pues lo mismo, vamos a salir fuera, Exit, lo buscamos y comprobamos que efectivamente tiene ya las tres pistas. A ver, espacio en blanco. Correcto. Tenemos todo, muy bien. Paramos ahí. Y ahora nos la vamos a llevar al ordenador para quitar esos espacios en blanco y transformarlo en MP3, que os explicaré cómo. Ponemos pendrive, que por cierto el pendrive tiene que estar formateado en FAT32, ya os explicaré qué es eso. Si lo formateáis en NTFS dirá que no le vale, así que cuidado con eso. Bueno, pues el archivo le damos a copy, OK, le damos a buscar el pen y le decimos paste para que lo pegue allí. Lo coloca en nuestro pendrive y ahora nos lo vamos a llevar al ordenador, le vamos a quitar los espacios en blanco y lo vamos a transformar a MP3 y hemos acabado maravilloso el fichero para poderlo enviar. Nos venimos al ordenador, vamos a buscar el archivo que lo tenemos en el pendrive y este es el archivo 003 con el que hemos estado trabajando todo el tiempo en el Tyros. Si tenéis habilitada la opción en vuestro explorador de que os muestre las extensiones, veis que es un .wav, porque esto en el Tyros no se ve hasta el 3. En este caso es un .wav. El .wav es un tipo de archivo de audio que está sin comprimir. Y eso quiere decir que ocupa mucho espacio, tiene mucho peso. El trocito tan pequeño que hemos elaborado en el Tyros, fijaos, ocupa 7,4 megas. Si eso hubiese sido una canción de 4 minutos, aquí estaríamos hablando de unas 50 y pico megas. Y esto es una barbaridad para poderlo enviar, bueno, en un correo electrónico es que ni cabe. Entonces, vamos a tratarlo, lo vamos a transformar a MP3, que es un tipo de archivo que con la misma calidad va a sonar exactamente igual, pero va a ocupar muchísimo menos peso. Entonces, para hacerlo, vamos a usar un programa gratuito que nos vamos a bajar de internet. Vamos al explorador de internet y ponemos Audacity con Y. Audacity, como suena, con Y. Es un programa muy popular, lo va a encontrar rapidísimo y vais a tener muchas opciones de descarga, pero mejor os metéis en la propia página del programa.
Aquí dice audacityteam.org, nos metemos ahí, sabemos que estamos en su propia página y aquí no hay problemas. En la parte inferior, Download Audacity, es el botón que tenéis que tocar para descargar y os lleva a las distintas versiones del programa y nos vamos a descargar la última, que en este caso es la 3.2.3. Y aquí, en mi navegador, que yo le tengo puesta una opción de que me pregunte dónde lo quiero, pues se me va a abrir esto. Si vosotros no tenéis la opción, directamente os lo descargará a donde tenéis todas las descargas que hacéis. Cada uno lo pone en un sitio, pero lo más normal es que sea en la carpeta descargas. En mi caso lo voy a guardar, como me permite esta opción mi navegador, pues lo voy a guardar en el escritorio, que ya lo ha guardado. Es muy pequeño el programa y lo hace muy rápido. Voy a cerrar el explorador y lo voy a instalar. Para instalar simplemente doble clic y de lo que va apareciendo es aceptar y siguiente, siguiente, siguiente. Aquí va a crear un acceso directo en el escritorio, instalar y ya está. En 2 segundos esto se instaló. Ahora está marcada la opción de que se abra la primera vez al finalizar la instalación. La voy a dejar porque quiero que se abra y se va a abrir el programa. Aparto esta ventana y aquí lo tenemos. Ahora tenemos que meter aquí dentro el archivo que tenemos en el pen. Nos vamos a la parte superior izquierda, tenemos aquí archivo, tocamos y se despliega para elegir la opción abrir. Al pulsar abrir se me vaya directamente al pendrive. Si no se va a vuestro pendrive, se irá a otra zona de vuestro ordenador, buscáis con el explorador donde lo tengáis el archivo, yo lo tengo aquí y le doy abrir. Al abrirse, nuestra canción se representa en este formato de espectro de audio, donde podemos ver una parte sombreada, que es la que indica dónde está nuestra canción, que si la reproducimos vemos que es la que hemos estado haciendo. Y que tiene una parte al principio donde no hay audio, se ve claramente que es esta zona, donde no hay ningún pico ni ninguna onda sonora, y luego en la parte derecha nos pasa igual. Bueno, pues eso se lo tenemos que quitar. El archivo no puede estar con eso, sobre todo con la parte que tiene al principio. Para quitarla, nos venimos con el ratón justo donde empieza la onda sonora, pulsamos y arrastramos hacia la parte izquierda, con lo cual se queda sombreada toda la parte que no tiene audio. Para quitar eso, simplemente vamos a pulsar en la tecla suprimir del teclado. Pulsamos suprimir y se elimina ese espacio en blanco. Es súper fácil. En la parte derecha nos pasa igual. Pulsamos donde ya terminan las ondas sonoras, dejamos un poquito y pulsamos ahí y arrastramos con el ratón hacia la parte derecha. Hemos sombreado toda la parte que no lleva audio y lo mismo, pulsamos la tecla suprimir del teclado. Ya tenemos nuestro audio correcto y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a MP3, que se va a guardar con la misma calidad y va a pesar mucho menos para poderlo enviar. Entonces pulsamos aquí arriba a la izquierda en archivo, de lo que se despliega elegimos exportar y de lo que se vuelve a desplegar elegimos exportar como MP3. Ahí se nos abre una ventana donde elegimos en qué zona del ordenador lo vamos a guardar. Aquí buscaríamos el sitio, la carpeta o la zona que quisiéramos. Y aquí le cambiamos el nombre. Le podemos poner, en este momento como es una prueba de canción, pues eso mismo. Prueba de canción. En la parte de abajo tenemos la posibilidad de elegir con qué calidad queremos que se grabe. Si pulsamos, tenemos varias. La calidad estándar estaría suficientemente bien, pero vamos a elegir excepcional, para que vaya todavía mejor. Y le damos a guardar. Lo va a guardar dentro del pendrive, porque luego lo vamos a comparar con el que allí había venido del Tyro, vais a ver la diferencia. Ya lo he hecho, el trozo era pequeño, pues vámonos al pendrive. Y aquí tenemos los dos archivos, el que vino del Tyros y el que hemos hecho nosotros. El que vino del Tyros es formato WAV, que pesa 7,4 megas, y nuestra prueba de canción, que está en formato MP3 y que solo pesa 1 mega y poquito. Entonces,
si esto en vez de ser este trocito hubiera sido una canción de 4 minutos, pues aquí estaríamos hablando de 50 y pico megas, y a la hora de transformarlo a MP3, pues nos hubiera quedado en 6 o 7 como mucho. Y eso ya es un archivo manejable que podemos mandar donde queramos. Y con respecto a la calidad, vamos a probar la calidad del original y luego vamos a probar la de la que hemos hecho. A ver si notáis mucha diferencia. Yo es que la verdad es que no se nota nada. Probamos la calidad del archivo que viene del Tyros. Y probamos la que acabamos de hacer. ¿Habéis notado diferencia? Pues la diferencia se nota en el peso del archivo, que es enorme. Pasando a la MP3, muchísimo mejor. Entonces, bueno, con este programa no solamente podemos hacer eso, podemos hacer otras cosas que ya os explicaré en otros tutoriales donde aprovecharemos este mismo programa para hacer esas otras cosas que serán muy interesantes. De momento hemos llegado al final, os agradezco vuestra atención y nos vemos en el siguiente tutorial.